lo invitamos a Lautaro Pacella, que nos trae su presentación sobre ejemplos prácticos y casos de uso de la inteligencia artificial. Por favor, recibámoslo al último speaker con un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, quería agradecer al equipo de DevCom y de Telco por la invitación, por haberme permitido estar acá dando esta charla. Creo que el evento está buenísimo, creo que hace falta más espacios como este, donde podamos hablar de esto que nos gusta, de la tecnología, de la innovación, de conocer gente que esté interesada en lo mismo que nosotros. Así que, bueno, los felicito por la iniciativa y por la ejecución del evento también. Bueno, yo cuando hablaba con el equipo de DECOM, al principio tenía una idea de hacer quizás una charla un poco más técnica, pero ellos me comentaron que quizás el público sería más de estudiantes, así que quizás estaría bueno contar un poco de lo que es mi experiencia, mi trayectoria profesional, de cómo llegué acá. Así que apunté un poco más la charla por ese lado y también quería mostrar un poco de algunos proyectos reales en donde yo he trabajado o trabajo aplicando de alguna u otra manera lo que es inteligencia artificial. Creo que... Vale, gracias. Bueno, empezamos un poco con el contexto. Yo soy licenciado en psicología, me recibí acá en la Universidad Católica de Salta, es una titulación que ya no la dan más. Estuve trabajando un par de años como investigador y docente en la UNE, específicamente en el equipo de salud mental para la carrera de medicina. Y después, en el 2019 más o menos, fui seleccionado por una beca doctoral del CONICET y también aceptado para una maestría en la Universidad de Tilburgo, en Holanda. Como se imaginarán, no fue una decisión fácil de tomar entre estos dos caminos que son como muy diferentes, pero yo sentía, acá en Argentina, en lo académico, creo que lo más alto que se puede apuntar es el CONICET, y yo sentía que era una meta muy grande el haber logrado ser seleccionado, pero también tenía como este sueño, esta meta de vida de poder estudiar en el exterior, y sentía que si no lo hacía en ese momento, quizás ya no lo haría, porque un doctorado suele tardar entre 5 y 7 años, así que decidí un poco arriesgarme, no aceptar la beca del CONICET, e ir a Holanda a terminar este posgrado, y siento que fue probablemente una de las mejores decisiones que tomé. Estando en Holanda, bueno, antes de empezar con mi trayectoria profesional, quería hacer hincapié en este tema, el cual podría hablar por mucho tiempo, pero por una cuestión de limitación de tiempo. Simplemente quería mencionar que esto de estudiar estudiar afuera tiene como muchos beneficios. Es algo complicado de solucionar, de hacerlo, de tomar esa decisión, perdón, pero como les decía, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, porque es algo, lo que se aprende afuera, creo que no se puede aprender en ninguna universidad o en ningún trabajo. Estando terminado la maestría que estaba realizando en la universidad, decidí aplicar para una pasantía en esta empresa, Dealroom.co. Ellos son líderes en el mercado europeo de lo que es inteligencia de startups y de otras empresas. Básicamente lo que hacen es vender información de otras empresas
a grandes inversores, a gobiernos, a universidades. Pueden pensarlo como, por ejemplo, un Facebook, que en lugar de buscar personas, lo que uno busca son otras empresas y se encuentra con datos de como, por ejemplo, en qué año ha sido fundada esa empresa, cuánta inversión tienen, a qué se dedican, todo ese tipo de información. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la plataforma y bueno, siendo que el producto principal de esta empresa era los datos, el equipo de datos era el más numeroso de la empresa. Yo entré primero como pasante y después, a los 6 meses de terminada la pasantía, me ofrecieron quedarme como full-timer con un puesto de ingeniero de datos y automatización, que es algo como muy del siglo XXI. Y el proyecto principal que tenía esta empresa era el de clasificar empresas o otras startups que para nosotros fuesen de interés tenerla en esta base de datos. Les pongo un ejemplo acá con Corrientes. En Corrientes tenemos muchos restaurantes, tenemos muchos comercios, pero para un inversor internacional este tipo de empresas no sería de tanto interés porque no tiene una capacidad de escalar tan grande. En cambio, por ejemplo, Telco sí es una empresa tecnológica, una empresa de telecomunicaciones que tiene un gran potencial de escalabilidad, así que sí sería algo que nos interesaría tener dentro de nuestra base de datos. Pero ¿cómo hacemos para poder detectar cuáles son las empresas que sí nos interesa y cuáles no, siendo que día a día explorábamos, descubríamos miles, decenas de miles, centenas de miles a veces? Hacerlo de manera manual sería completamente imposible. Así que lo que hicimos fue entrenar modelos a medida. En esta época era pre-ChatGPT, pre-modelos grandes de lenguaje. Así que lo entrenábamos en base al contenido web de las empresas que nosotros considerábamos de interés, con cierto criterio interno. Y después, cuando descubríamos nuevas empresas de todo el mundo, pasábamos su contenido web, scrapeábamos su contenido y pasábamos su contenido por estos mismos modelos, los cuales podían predecir, podían clasificar, con cierto margen de error, por supuesto, pero podían clasificar si esta empresa era de interés o no. Pero terminábamos con una base de datos con unos datos mucho más limpios y mucho más acordes a lo que nuestro cliente quería, que si simplemente hubiésemos metido toda la información en la base de datos productiva. Bueno, este fue y es el principal proyecto de esta empresa y fue en algo que todo el equipo de alguna u otra manera trabajó. En el presente me encuentro trabajando para Mercado Libre, en el equipo de sistemas de finanzas y personas, específicamente el equipo de desarrollo de bots. Y justo empezamos un proyecto que me pareció muy interesante traerlo. En el equipo de desarrollo de bots tenemos más de 100 bots, la mayoría son para procesos internos, es decir, ayudan administrativamente a los empleados. Y como lo vienen haciendo, es en una de las principales plataformas de mercado, de una manera parametrizada, es decir, que van diseñando el flujo de los bots de una manera bastante estructurada, es decir, le dicen si el usuario dice A, entonces responde B, si aprieta el botón X, entonces envía el menú Y, o si necesita tal dato, entonces pedí tal otro. Ellos han diseñado una tecnología que es la que utilizan ahora también en asistentes, por ejemplo, creo que para el retorno de algunas compras, que se llama Verdi. Y esta tecnología está basada en modelos de inteligencia. Sí. Dale, gracias. Perdón la interrupción. Gracias. Bueno, esta tecnología se basa en modelos de inteligencia artificial de lenguajes grandes, en donde la idea es diseñar un asistente al cual se le dan instrucciones y lo que vamos creando son diferentes herramientas, como una suerte de MCP, de lo cual ya se habló más temprano. Entonces el agente puede tratar de entender de una manera más natural la necesidad del usuario y ir pensando de manera un poco más autónoma
qué necesita de ese usuario, qué datos necesita, qué herramientas necesita activar y cómo debe llevar la conversación para poder llegar a ese fin. En base a esto, quería comentar un poco de cómo la habilidad de, por ejemplo, entender la lógica del flujo, entender, poder diseñar muy bien y entender el comportamiento del usuario, ya no tiene tanta importancia como, por ejemplo, el prompteo, el diseñar un buen prompt y poder darle instrucciones claras al modelo en donde su tarea no sea ambigua, su tarea sea muy clara, muy concisa. Ese tipo de habilidades cada vez va tomando más importancia en el mercado y si es algo que Mercado Libre lo está haciendo, definitivamente otras empresas también van a seguir. Bueno, estos dos proyectos son algunos proyectos que quizás se considerarían como a gran escala, porque es algo de lo que se necesita una infraestructura muy grande, de un conocimiento técnico muy complejo quizás, y de un presupuesto muy grande también. Pero quería hablar un poco de lo que serían algunos proyectos a pequeña escala, y cómo hoy en día hay muchas herramientas que permiten el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial o de otras aplicaciones que utilizan inteligencia artificial de una manera mucho más barata, mucho más accesible, tanto en lo económico como en lo que es el conocimiento técnico. Justamente la charla anterior era sobre N8N. Creo que son herramientas que van permitiendo a un público que no necesariamente está tan formado poder aplicar esta tecnología que tiene muchísimo potencial. Y quería mostrarles un proyecto real que hicimos, bueno, además de trabajar en Mercado Libre, a veces realizo como proyectos de freelance. Justamente con una empresa de acá de Corrientes, tratamos de solucionar un problema que ellos tenían. Sus vendedores lo que hacían era cada vez que hacían una venta y recibían una transferencia bancaria del cliente, se lo enviaban en un grupo de WhatsApp para que la gente de administración pudiera tener acceso a estos comprobantes y después a la hora de conciliar las cuentas pudiera buscarlos dentro de este grupo y pudiera ver que de hecho la transferencia se hizo de manera correcta. Como se imaginan, este proceso es bastante tedioso, el estar buscando dentro de un grupo de WhatsApp en donde se envían entre 10 y 30 mensajes por día. Así que me pidieron que diseñara una solución que fuese simple y lo que hice fue crear un bot de WhatsApp. Acá pueden ver el flujo real de esta solución, que no se ve como algo muy complejo. Y lo que hace este bot es también recibir los comprobantes de estos vendedores, pero luego de pasarlos por un pequeño modelo, se extrae la información que sea pertinente de estos comprobantes. Se extrae, por ejemplo, el monto, la fecha, quién fue el cliente, a qué cuenta bancaria fue enviada, y tiene la capacidad de repreguntar al vendedor cuando alguno de estos datos no es claro, cuando hace falta. Así puede registrarlos en un Google Sheet, al cual la gente de administración luego tiene acceso y puede verlo de una manera mucho más ordenada. Esto no es algo que le salvó el negocio a este cliente, pero sí le redujo un montón de horas de empleados de administración que son de mucha confianza porque tenían acceso a las cuentas bancarias que podrían estar haciendo otras actividades de mayor valor. También se redujo el error humano y, más importante, se dejó todo plasmado de una forma más estructurada, lo cual después pueden utilizar para hacer, por ejemplo, cierto análisis, graficar y entender mejor cómo se van realizando esas operaciones. Bueno, por último, quería comentarles de un proyecto también propio, algo que vengo desarrollando, porque a veces creo que no es una cuestión tanto técnica ni de presupuesto, sino quizás también de creatividad. A mí me pasaba pensar que quizás acá en Corrientes no encontraría un volumen de datos como para realizar un proyecto, como para desplegar una arquitectura
de tecnología en donde pudiera aprender o que me fueran realmente interesantes. Pero cuando volví a la Argentina, a mí siempre me interesó un poco el mercado de bienes raíces. Cuando volví a la Argentina lo vi como una oportunidad más real en donde poder invertir. Pero me di cuenta, me encontré con que las inmobiliarias de acá de Corrientes no postean tanto en lo que son las grandes plataformas como Mercado Libre, como RE/MAX, como Argenprop. Y lo que sí hacen es publicar mucho en sus propios Instagrams, o mucha gente que no utiliza inmobiliarias lo publica en Facebook Marketplace. Así que decidí empezar esto como para tratar de solucionar un problema propio. Le puse el nombre Ogapi por la palabra guaraní de Oga, que significa casa. Y básicamente lo que hace es todos los días intentar chequear los diferentes Instagrams, Facebook Marketplace y diferentes plataformas grandes por nuevos avisos inmobiliarios. Y mediante una inteligencia artificial, un modelo en donde se le envía toda esta información, porque se imaginarán que cada inmobiliaria presenta sus posteos, sus avisos de diferentes maneras. Entonces, lo que era necesario pasarlo por un modelo para poder estructurar todos estos datos que vienen de forma diferente y poder luego almacenarlos en una base de datos que tiene un formato predefinido. Entonces, luego de que se los guarda, se tiene acceso a ello. Esto lo vengo haciendo, esta herramienta viene corriendo más o menos desde junio, julio, y creo que ya ha almacenado más o menos 4.000 avisos. Por supuesto que la mayoría de estos avisos ya están inactivos, ya salieron del mercado, pero la información al menos sirve como para poder, por ejemplo, hacer un análisis del metro cuadrado promedio acá en Corrientes, o por ejemplo de cuánto es el costo promedio de una casa en tal barrio, para diferentes tipos de análisis. Y lo que estoy desarrollando ahora es también un bot de WhatsApp, a donde cualquier persona pueda hablarle, y no solo pueda pedirle acceso a esta base de datos, sino también crear una alerta en base a ciertos filtros. Por ejemplo, si a mí me interesa un departamento de 2 habitaciones, pero en un rango de hasta $100.000, pueda elegir esos filtros, y luego que si la herramienta encuentra algún aviso que esté dentro de este filtro, se lo envíe, así la persona no tiene que estar mirando múltiples diferentes fuentes todos los días, que era el problema que yo tenía. Y bueno, más que nada quería simplemente mostrar algunos proyectos reales en donde la inteligencia artificial tiene muchísimo valor. Sin esta no hubiese sido posible llevar a cabo estos proyectos. Yo lo llevé por el campo que a mí me interesa, en donde yo trabajo, que es el campo de los datos. Pero hoy en día la inteligencia artificial se está utilizando en muchísimas otras áreas, para crear imágenes, para crear videos, para crear música. Yo quizás no soy tan fan del lado creativo de la inteligencia artificial, pero es un hecho que cada vez está tomando más valor, y aprender estas habilidades definitivamente tiene una gran importancia y un gran valor en el mercado. Así que bueno, espero haber motivado, aunque sea a alguien, a poder empezar un proyecto de estos, o al menos que sigan aprendiendo sobre esta tecnología. Muchas gracias. ¿Nos regalás un par de preguntas? ¿Hay alguna pregunta Sí, por por favor. ahí para Lautaro? ¿Sí? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, era un tema que también se me pasó un poco a hablar,
Pero sí, pasar de las ciencias sociales a una ciencia mucho más dura fue complicado. Pero como vos decís, yo tenía una afinidad ya con la tecnología y también, como mencioné, estuve trabajando un par de años como investigador y fue ahí que un poco encontré mi pasión por los datos. Tuve que aprender por mí mismo todo el tema de procesamiento de datos, de manipulación, de programación, mucho más básico obviamente, pero fue ahí donde me empecé a interesar y aprender por mi cuenta y después decidí profundizarlo mucho más con un título más formal, porque eso también sé que me abriría las puertas, digamos. Teniendo en cuenta que venía de ciencias sociales, sabía que no era fácil venderse, digamos, a una empresa. Por acá una pregunta. Por ahora está en beta, se puede usar una versión del bot, es básicamente hablarle por WhatsApp, pero estoy haciendo cambios como para mejorarlo un poco, pero sí, se puede usar. Eh, sí, sí. Todavía no publiqué ni hice nada, simplemente lo... Y lo que pasa es que como es algo que lo desarrollo en mi tiempo libre, básicamente. Entonces, no hay una fecha específica, pero quizá probablemente para este año ya se pueda utilizarlo de manera correcta. Todavía estoy como haciendo ajustes para no lanzar algo que sea un poco con muchos errores. Una última pregunta aquí. Y que es una muy buena pregunta, creo que es como para toda una charla entera, pero por lo que se está viendo ahora, algunos estudios que están saliendo, por ejemplo, puedo hablar del lado de la psicología, el efecto que tienen en lo cognitivo, se está viendo cierto deterioro en las personas que lo sobreusan. Yo lo veo en mí mismo, por ejemplo, como en cuestión de programación, a veces un pequeño cambio, igual recurro a la inteligencia artificial y me vuelve como cognitivamente holgazán, por decirlo de alguna manera, y creo que es un miedo bastante justificado, sobre todo en los chicos. Creo que en edades en donde el desarrollo es mucho más grande, el desarrollo del cerebro es mucho más importante, presentarle este tipo de herramientas, yo pienso, esto es una opinión, está basado en hechos, pero yo pienso que sí va a tener un efecto bastante grande. Pero a su vez, ignorar o tratar de remover esta tecnología de alguna manera me parece que no es la solución. Creo que es una realidad que vino para quedarse y lo que nos queda es aprender, ajustarnos y poder hacer el mayor uso de esto sin que afecte tanto, teniendo la responsabilidad individual de cada uno de tratar de que no nos afecte tanto, digamos, en nuestro día a día. Una última, sí. Eh, ¿En cuál, por ejemplo, Ogapi? Eh, y usualmente cuando hago proyectos propios uso modelos de lenguaje grande, que por ejemplo ChatGPT es un modelo de lenguaje grande, y usualmente uso el más barato, DeepSeek se llama, es un modelo chino, porque son proyectos propios, digamos. Pero... Ujú.
Hoy no recuerdo bien, pero sí, no era un lenguaje grande, era un modelo de clasificación personalizado, digamos, entrenado a medida para esa tarea. Muchísimas gracias. Un aplauso para Lautaro, por favor. Gracias.